Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén ustedes escuchando. El día de hoy vamos a tener un podcast especial. Es un podcast donde tenemos como invitado al doctor Alejandro Salafranca. El doctor Alejandro Salafranca es el coordinador de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se encarga de todo lo que son las inspecciones del trabajo y además todo lo que es el bienestar en el trabajo, y salud digna o bienestar digno se llama todo eso. Es una gente muy importante, pero es un gran amigo. Lo invitamos al Instituto de Política Laboral a que tuviera una charla con nosotros sobre inspección del trabajo. Hay muchas dudas que hay de qué es, qué tan grande, cómo se hacen, por qué se hacen, cuánto duran, que esperemos que este podcast les sea de utilidad. Es una temática diferente, pero es una temática que nos puede dar una muy buena orientación a nivel de empresas chicas, medianas y grandes sobre qué es lo que está sucediendo en el ámbito de la inspección del trabajo. En esta ocasión, y como les habíamos anunciado anteriormente, no nos acompaña nuestro coconductor Octavio Aguilar por motivos de trabajo de él en otra entidad de la República, pero sin embargo les dejamos este podcast que creo les será también a ustedes de mucha utilidad. Les agradecemos mucho su presencia y vamos adelante. Alfredo, si quieres hacer una breve presentación. Sí. Alejandro, primero, muy buenos días, esperemos que te encuentres muy bien. ¿Y de qué se trata esta reunión? Se trata esta reunión de que hablemos específicamente sobre la inspección del trabajo. Muy Sabemos que bien. la inspección del trabajo, muchos que estuvimos en empresas medianas y grandes, antes al inspector del trabajo se le daba la vuelta, le decían, oye, ¿sabes qué? No le abras la puerta, que vaya a donde es la dirección fiscal y luego avisen todos mientras preparen la fábrica, oye, ponle un poquito más de acerrín donde están los tornos, oye, fíjate que haz algunos cambios, etcétera, etcétera. Y creo que se hacían mucho estos cambios con los inspectores. Fíjate que no lo pases donde están las tinas de arsénico, donde nosotros hacemos que el metal sea más dúctil. Fíjate que vigila que las prensas tengan que no tengan bloqueados los botones. Y eran muchas inspecciones mucho más orientadas a higiene y seguridad, algo de ruido. Se sabía que no tenían muchos dientes porque no podían ni cerrar la fábrica y además se sabía que te daban un buen tiempo para poderla arreglar. Con los cambios que hubo en la ley, se volvió tan importante que se volvió que decíamos todos, es imposible que cumpla, nadie va a cumplir nunca nada. El hecho que se está en la ley donde dice, oye, cualquier lugar que tenga más de 50 trabajadores tiene que tener, aunque no tenga trabajadores discapacitados, tiene que tener las rampas y tiene que tener baños y tiene que tener todas las condiciones para trabajadores discapacitados. Pues realmente si alguien, oye, no voy a cambiar mi layout de fábrica, no voy a cambiar nada, era bien complicado. Y luego decir, oye, tienes que tener los tableros, el contrato colectivo de trabajo, tienes que tener también tu reglamento interior de trabajo. Se volvía muy, muy complicado. Y luego se convirtió esto en una especie de supernegocio para algunas firmas de asesores, porque decían, ¿qué crees? Ahora ya viene la NOM 35 y entonces con el perico del muerto, con el petate del muerto, y ahí viene la secretaría, pero no viene la secretaría sola, sino trae a sus ángeles guardianes, que es el SAT y es el Seguro Social. Y entonces ahora sí te van a empezar a investigar y a cumplir todo lo que no se ha hecho en la NOM 35, NOM 37, hasta la famosa ley Silla, y donde no se veía muy claro. Entonces, lo que quiero que nos hables como amigo es qué hay, qué cambios, qué sí funciona, qué no funciona, qué nos recomiendas hacer. ¿Vale la pena el hacer la autoinspección y estás como libre un año o si no te estás poniendo automáticamente en una lista para que te vayan a revisar posteriormente?
¿Qué es lo que más te conviene hacer? ¿En qué te podemos ayudar a difundir? ¿Qué diferencias hay entre una inspección federal y una inspección local? Esperemos que nos hagas una exposición sencilla, breve, entre amigos y que nos des posteriormente, dentro de tu mismo tiempo, un poco de tiempo para que podamos hacerte algunas preguntas. La gran mayoría de nosotros fuimos o hemos sido servidores públicos, muchos inspectores del trabajo, uno hasta Paco, hasta secretario del trabajo. Tenemos buen conocimiento de la Ley Federal del Trabajo, tenemos buen conocimiento de cómo está el mercado del trabajo y realmente lo que queremos es seguirte ayudando y seguir trabajando con la Secretaría. Ponemos a tu entera disposición y así lo hemos hecho. Tenemos un curso de formación de dirigentes laborales, con lo cual lo hemos hablado con Manuel García. Inclusive gente de él ya lo cursó. Gente del FAT también estuvieron ya presentes en este curso. Lo queremos poner a tu plena disposición para que sepas que estamos en buena lid y en buena voluntad y tratando de trabajar con ustedes de la mejor manera. Ahora sí, adelante. Todo el tiempo es tuyo, Alejandro. Pues muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, son muchos temas, muchos flecos. Déjame intentar ser lo más ejecutivo que se me ocurra en este contexto, ¿no? Miren, yo creo que lo más conveniente para enviar un mensaje a todo el mundo es esta idea. Efectivamente, la Inspección Federal del Trabajo en este sexenio se ha endurecido, pero se ha endurecido porque creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande para sacarla de cierta simulación y de cierto vacío, de cierta nadería, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones que se hacían muchas inspecciones y muy poco efectivas, ¿no? Que se hacían 140.000 salidas a la calle para concretar 50.000 inspecciones, es decir, 140.000 intentos para concretar 50.000, ¿no? Por mala información, por malos datos, por poca inteligencia, por bases de datos que no servían, por ir un poco únicamente al sorteo, a lo loco, sin planeación. Luego, la negativa patronal, no había nada cómo combatirla. Luego estaba el riesgo de corrupción ante inspectores poderosos con salarios muy bajos y empresarios acostumbrados algunos, hablo de algunos, a intentar el soborno para librarse de la inspección. En fin, una combinación muy, muy complicada que se combatió, se resolvió, se modificó, se transformó con muchas acciones, algunas muy, muy concretas y muy específicas, tales como cambiar la legislación. Se cambió la legislación, se cambió la Ley Federal del Trabajo, se modificó el tema de la negativa patronal, que podemos hablar de ella ahora, se cambió sustancialmente el Reglamento Federal de Inspecciones, el famoso Regitas, cambiaron los plazos, se dividió el sistema de prescripciones separando la inspección de la sustanciación de la multa, para que los jueces no nos prescribieran de oficio en automático cualquier multa, ya que contabilizaban el tiempo desde la inspección y no desde el proceso sancionatorio. Hacían supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y toda multa después de 5 días era considerada como fuera de tiempo y prescrita la potestad de la Secretaría para multar. En un gesto de, me van a disculpar, pero en un gesto de simulación y de cinismo para quienes pactaron el Regitas, porque el Regitas se pactó en una suerte entre las empresas y la Secretaría, se pactó en una idea de dar mucho tiempo para solucionar los problemas, en la filosofía que yo comparto en principio, de que la inspección no es para multar, es para solucionar la realidad objetiva del centro de trabajo, y por tanto se daban plazos enormes para cumplir lo que incumplías, no plazos de 90 días, de 100 días, de 200 días.
Lo que sí no nos pareció a todos una simulación es que si finalmente tras esos plazos tan garantistas de 90 y 100 y 200 días no cumplías y se te multaba, ibas ante los tribunales, que además estás en tu derecho, ibas a controvertir la multa, y el argumento de los abogados empresariales no era si cumplí y el inspector se equivocó, sino era está prescrito el plazo. Es decir, entiéndame esto, se pactan el regitas 200 días, incumples los 200 días, sigues con la falta y en vez de debatir en los tribunales el fondo del problema, lo que dices en un acto, digamos, de simulación absoluta es está prescrito porque la Ley Federal de Procedimiento Administrativo me da 5 días. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te hacen falta 200 días o vamos a aplicar 5 días? De ahí que cambiamos los plazos y pusimos en la fase inspectiva 5 días. Y el argumento son 5 días, 5 días. Esto yo lo digo, y además cuento mucho esta anécdota, porque cuando llegué a Trabajo Digno pedí que me diesen las resoluciones de los jueces para estudiar por qué perdíamos. Si era por la calidad de las actas, si era por la calidad del trabajo de los inspectores. ¿Por qué perdíamos los juicios? Porque de una sentencia desfavorable aprendes. Si estás argumentando más, si estás sustentando mal, y en realidad perdíamos casi todo por prescripción de la acción para multar, por lo que acabo de comentar. Entonces también se cambió eso. Entonces se han cambiado muchas cosas en general. Estamos haciendo muchas menos inspecciones, pero más profundas. Ya no hacemos decenas, cientos de miles. Estamos haciendo aproximadamente entre 40 y 50.000 inspecciones al año, muchas menos que las 140.000 que se hacían antes, pero con una calidad muy distinta, porque estamos haciendo muchas menos inspecciones con el mismo presupuesto. Esto significa que antes, y siempre pongo este ejemplo, si antes ibas a hacer una inspección a Sicarsa, que es una empresa gigantesca en Lázaro Cárdenas, ibas un día con un inspector, ahora vamos 3 o 4 días con 3 o 4 inspectores. Entonces, la inspección esta no es la misma en calidad, en profundidad, que la anterior, que era casi una simulación, porque mandar a un inspector sin pernocta desde Morelia a Lázaro Cárdenas a hacer una inspección de 3 o 4 horas era prácticamente cumplir con el expediente y poco más. Ahora sí pueden ir un equipo de expertos que estén, que pernocten, que profundicen y que puedan ver varios asuntos. Entonces, estamos inspeccionando menos, pero mejor. Por tanto, el objetivo no es inspeccionar mucho, sino inspeccionar bien. Estamos comunicados por primera vez con las bases de datos del IMSS, del SAT, del Infonavit. Por primera vez tenemos inteligencia de datos, por primera vez hemos digitalizado el histórico de 1,5 millones de inspecciones, metadatizando todo, y por tanto tenemos un predictor de riesgos de incumplimiento, no lo habíamos tenido nunca. Quiero decir, hemos hecho un esfuerzo normativo, tecnológico, de capacitación muy, muy grande. ¿Qué no se ha conseguido y que es un reto para el futuro? No hemos conseguido crear una carrera inspectiva de larga duración. Es decir, hoy en día el rango salarial de los inspectores está entre 14 y 20.000 pesos, lo que significa que hay una rotación importante porque aprenden y se van. Es decir, aprenden y se van muchos de ellos a hacer ese trabajo en las empresas, para defenderse, para saber contestar las inspecciones, y nuestro salario de retención es muy bajo. Entonces, suele ser la inspección del trabajo, sobre todo de los buenos, un trampolín de 3 o 4 años para enseguida irse a las empresas que nos los quitan, puesto que el nivel de salario para que les sea atractivo es bajo. Cuando yo quiero promover a un inspector y que gane más, la única fórmula que tengo ahora de hacerlo es que deje de ser inspector o inspectora. Lo tengo que hacer mando. Es decir, subdirector de inspección o director de inspección, donde ya coordina y manda inspectores, pero ya no inspecciona. Entonces, no tengo una fórmula de que una inspectora o un inspector tengan una carrera que a lo mejor empiece con un sueldo de 20.000 pesos y pueda haber un sueldo de 40 o de 50, pero sin dejar de ser inspector. Esta ampliación escalafonaria
para poder retener en la inspección del trabajo gentes 10, 15 o 20 años, ¿no? Que sientan que empiezan con un sueldo y pueden duplicarlo si les va bien, con una suma de efectividad, transparencia y antigüedad. Esto no lo he conseguido y es uno de los retos. En conclusión, hemos hecho una inspección con grandes zonas de oportunidad, por supuesto, pero una inspección más inteligente, más estratégica, más efectiva, más dura. Lo de la negativa patronal es impresionante, casi ha desaparecido. Como saben, lo que cambió en la ley es que si no me dejas entrar, no nos vamos a pelear. Simplemente todo lo que te iba a revisar lo doy por incumplido. Por tanto, ahora se pone del lado de la empresa la carga de la prueba de todo ello. Muy mal tiene que estar tu empresa, muy mal, para que no me dejes entrar, puesto que si me dejas entrar, algo cumplirás. Si no me dejas entrar, se da por incumplido todo el acta. Entonces, esto en las estadísticas nos da el resultado de que en estos últimos 2 años la negativa patronal prácticamente ha desaparecido. Esta actitud que creo que se dio en el clavo con la ley. La reforma en materia de subcontratación vino a reforzar también la inspección. En fin, ha sido una batería de acciones que ha convertido la inspección en una herramienta del Estado mexicano, de la Secretaría del Trabajo, en mi opinión y en base a los datos, mucho más eficiente, mucho más útil que lo que era hace 6 años, ¿no? Esta es la sensación que tenemos en base a números. Ahora bien, la mayoría de las empresas cumple. La mayoría de las empresas formales en México cumplen y justamente porque cumplen, muchas de las que cumplen están sobrerepresentadas en las bases de datos, porque como pagan impecablemente al SAT, están muy visibles en la base de datos del SAT, cumplen con el IMSS y ahí están, con el Infonavit, con todo el mundo, y muchas veces en las inspecciones ordinarias por sorteo siempre salen ellas. Y siempre salen ellas porque están muy visibles en la base de datos y estábamos sobreinspeccionándolas, ¿no? Y en esta idea de la sobreinspección se quejaban de por qué yo que cumplo me inspeccionan 3 veces cada año. Para evitar esto, aparte de que ahora estamos haciendo más inspecciones extraordinarias que ordinarias, entendiendo esto, que estamos haciendo menos inspecciones por sorteo y por suerte y más inspecciones basadas en predicciones de riesgos, que creo que esto es más útil para la labor de la inspección. Además, le estamos dando la oportunidad a las empresas que cumplen de salirse del foco de la inspección, que es el famoso VELAVO, ¿no? Que es la verificación laboral voluntaria, que esto es darle a este sistema de VELAVO, que es por internet y gratuito, lo que típicamente le darías al inspector, es un acuerdo de buena fe, no te vamos a inspeccionar por 12 meses, renovable ad infinitum. Cada 12 meses puedes... El objetivo de todo esto es justamente que las empresas que cumplen se salgan del foco de la inspección y nos dejen que toda la musculatura de la inspección, que toda la inteligencia de la inspección vaya a sectores con alto riesgo de incumplimiento y darle este beneficio a los que cumplen, ¿no? Como saben, el VELAVO es obligatorio, no es por empresa, es por centros de trabajo. Hay que obtenerlo primero en CGTs y si lo obtienes por CGT, luego puedes obtenerlo por salud y seguridad y luego por capacitación. Bueno, en realidad es primero por CGTs y luego en el orden que quieras, capacitación y salud, salud y capacitación. En salud y seguridad firmamos un convenio con el IMSS y entonces los centros de trabajo que tengan ELSA, además del VELAVO, podrán obtener el VELAVO sin límite de empleados. Si no tienes el ELSA, son centros de trabajo con menos de 70 empleados. Si tienes ELSA, que es el programa del IMSS de entornos laborables saludables, puedes obtener el VELAVO en salud y seguridad sin límite alguno de empleados y con un grado de riesgo más en el IMSS. También hemos firmado acuerdos con todas las secretarías del trabajo de todo el país, con lo que estos 12 meses sin ser inspeccionados, sobre todo en materia de CGTs, que mucha de ellas es competencia de los estados,
no serás inspeccionado ni local ni federalmente. Y bueno, esta es la idea. Entonces, ¿vale la pena el Velavo? Yo digo que absolutamente. Te doy un dato, una empresa gigantesca de Monterrey con un centro de trabajo de más de 2.000 gentes, obtuvo el Velavo más o menos en 5 horas. Y una inspección a ese centro de trabajo se demora 3 o 4 días y la cauda procedimental de la misma 1 año. O sea, estamos hablando 1 año versus 5 horas, ¿no? Y librarte de la inspección durante 12 meses, salvo que tengas un accidente. Claro, eso hay que ir a verlo, ¿no? Y bueno, en principio, enviar este primer mensaje. Muchas gracias. Oye, Alejandro, a nosotros nos quedó la idea de que muchas veces, tal vez, te faltaban inspectores porque se habían convertido muchos como en agentes del INE, donde estaban tan ocupados en todo lo que es la legitimación de contratos colectivos, que se hicieron expertos en votaciones, legitimaciones, que es un verdadero problema el conseguir citas y un inspector que te ayude. Y se me da nos daba la idea a algunos de nosotros de que habían dejado tal vez por eso un poquito las inspecciones. Y también un poquito, ¿qué nos puedes contar del tema de las famosas NOM? ¿Qué está pasando? ¿Se inspeccionan, no se inspeccionan o qué hacen? Porque causan mucho temor en el empresariado. Sí, claro. Mira, en el tema de las legitimaciones, efectivamente, el año pasado la Inspección del Trabajo apoyó mucho al centro porque el centro no tenía el suficiente personal para hacerlo solos. Había, además, aunque se dieron 4 años, los sindicatos se amontonaron en el último año y no me acuerdo de la cifra exacta ahora, pero si se legitimaron en esos 4 años 30.000 contratos, en el último año se legitimaron 22.000 de los 30.000. Quiero decir, todo el mundo se fue a legitimar hasta el final. Entonces hubo que estar en 22.000 sitios casi a la vez. Entonces no hay institución que tenga personal para eso. El centro, con el convenio que tiene con la Secretaría, nos pidió apoyo y la Secretaría les apoyó más o menos en 15.000 de esos 22.000 eventos, ¿no? Entonces fue un año de mucha presión para la Inspección del Trabajo porque esto se hizo con inspectoras y con inspectores del trabajo, aumentando nuestras metas y por tanto fue un año de metas muy altas. Pero no es que no inspeccionáramos, sino es que ese año en particular inspeccionamos y además apoyamos al Centro Federal, como apoyamos a la Secretaría de Salud en la pandemia. En la pandemia, los inspectores del Estado mexicano que salieron a la calle a verificar si las empresas estaban cumpliendo o no, fue la Inspección del Trabajo en una labor socialmente poco reconocida hasta ahora. Fue la Inspección del Trabajo quien fue a ver qué empresas eran esenciales, cuáles no, cuáles podían abrir, cuáles no, en un trabajo muy difícil, muy riesgoso y muy sacrificado en la pandemia. Entonces apoyamos a salud de la pandemia y apoyamos al centro fundamentalmente en este 4.º año tan demandante de la legitimación. Este año ya no tenemos, afortunadamente, ni pandemia ni legitimaciones, por tanto hemos vuelto a concentrarnos exclusivamente en lo que es la inspección en puridad, ¿no? Entonces, bueno, en la pandemia fue un tema más especial, pero el año pasado hicimos nuestro programa anual de inspección aunado a lo del apoyo al centro. En cuanto a las NOMs, ¿se vigilan? ¿No? Pues claro que se vigilan, es decir, las materias de inspección, como todos saben, son CGTs, Condiciones Generales de Trabajo, capacitación y salud y seguridad. Y en salud y seguridad se vigilan las normas. Les quiero contar un poco de la técnica de inspección de las normas. Las normas se inspeccionan, las NOMs se inspeccionan, por ejemplo, si proviene de un accidente, se inspecciona según la tipología del accidente. Si viene de una denuncia, la NOM que aplique a la tipología de falta denunciada. Y si es por sorteo o si es por algún tipo de riesgo, entonces se forma el sistema, el SIAPI, forma una suerte de batería, de melé, de cóctel, donde según el ramo de la empresa, el tamaño de la empresa, el historial de riesgo de la empresa, se revisan unas normas básicas, una especie de menú de normas básicas y luego indicadores ad hoc
a la problemática o al riesgo detectado ese año o en esa ocasión. Es decir, hemos desterrado esa metodología que no nos parecía útil de si hago una inspección de seguridad y salud, reviso los indicadores de todas las NOMS. Entonces se estaban revisando más de 200 indicadores cada vez que se inspeccionaba una empresa. Y metodológicamente no hace falta ser muy sutil para darte cuenta que si revisas demasiado, aprietas muy poco y es muy poco útil. Es mejor ir a una empresa al revisarle 30 cosas en profundidad que 200 en superficialidad, ¿no? Entonces, el sistema ahora ya no te arroja órdenes de inspección con 200 indicadores, sino con 40, con 50, con esta idea de ser más estratégicos, pero más profundos, y dependiendo, además, cada uno viene de un porqué, de un análisis y de un porqué. Ahora, no vamos por ahí haciendo inspecciones de normas a lo loco, ni por capricho del director de una oficina de representación, puesto que las órdenes de inspección salen del sistema que se programa y no está, digamos, a la voluntad volátil de un individuo en particular. Una pregunta, ¿se está inspeccionando lo que nos dice la ley sobre productividad? O sea, donde te obliga la ley a que tienes que tener una comisión mixta de higiene, salud y productividad, donde se te dice tienes que tener una definición de productividad y no solamente tu definición de productividad, sino tienes que ver cómo se están repartiendo los beneficios de la productividad? Mira, no es, digamos, si hiciéramos una estadística de lo que se inspecciona, la respuesta sería no, pero no es un no. Es decir, si hay algún tipo de indicio de que ese indicador es importante o hay un incumplimiento o denuncia, sí, pero no es una de las materias prioritarias de la inspección. Insisto, estamos haciendo inspecciones estratégicas y estratégicamente estamos inspeccionando o accidentes o denuncias o riesgos muy importantes. Y este no es uno de los riesgos más importantes en la responsabilidad de la inspección. Entonces, ¿se hacen inspecciones de ese tipo? Sí. ¿Son prioritarias y están en la centralidad de la inspección? No. Correcto. Compañeros, adelante, el que quiera hacer uso de la voz. Rubén, adelante. Alejandro, reiterándote nuestro agradecimiento por acompañarnos. Como tú sabes, en México quien da el mayor número de empleos es la pequeña empresa, ¿no? Digo, en números generales está entre 70 y 80% del total de los empleos formales en México. Tú ahorita hablabas bueno, pues hay inspecciones estratégicas. No es lo mismo inspeccionar una gran empresa que con una falta puede afectar a miles incluso de trabajadores, que una pequeña empresa que pues tiene 10 trabajadores, ¿no? Y además, pues esta pequeña empresa pues tiene muchas necesidades, ¿no? Incluso pues el propio dueño es el que hace la nómina, es el que hace una serie de trabajos adicionales, está pensando en cómo pagar la, 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 la quincena correspondiente o la semana laboral. En esa estrategia que ustedes siguen para inspeccionar, ¿tienen alguna consideración específica para la pequeña empresa? Digo, considerando que pues la ley es la ley y todos tienen la obligación de cumplirla, los grandes y los chicos, pero no sé si existe alguna consideración en donde esta diferencia tan grande que existe en la gran empresa y la pequeña empresa puede tener un trato diferenciado, Alejandro. Sí, es un trato diferenciado en tanto en cuanto que el número de empleados es parte de un indicador en el sistema de evaluación, en el sistema de predictibilidad en el riesgo, ¿no? Entonces, efectivamente, no es lo mismo un centro de trabajo de 1000 personas que de 3, claro, ¿no? Esto no significa que el baremo de medición de lo que se va a supervisar sea más laxo. Es decir, si una empresa de 3 trabajadores
no tiene y no son familiares, ¿no? Que se acogiesen a esta excepción que hay de que las empresas familiares pueden darse de alta en el IMSS o no. Hay una serie de, como se dice en México, de asegúnes, ¿no? Pero si es una empresa muy pequeñita, pero normal en el sentido de con trabajo subordinado y no tiene el SUA y no tiene a su gente dada en el IMSS, pues da lo mismo que sean 3 que 200, ¿no? Eso es igual. Si esa empresa pequeñita tuvo utilidades, las declaró ante el SAT, tuvo que pagarle a sus 2 trabajadores y no les pagó, pues da lo mismo que sean 2 o 500, ¿no? Si esa empresa tiene 3 trabajadores, pero tiene un recipiente sujeto a presión y no lo ha verificado, no ha hecho los controles que tenía que hacer, o no tiene la señalética que tenía que tener, o no tiene las salidas de emergencia o las medidas de seguridad mínimas, aunque sea un laboratorio de 5 gentes, pues da lo mismo que sean 5 gentes si manejan explosivos o manejan cosas que sean 500, ¿no? Entonces, efectivamente, el tamaño de la empresa, el número de trabajadores, importa, sí importa, pero importa en cuanto a los indicadores, ¿no? Que las metodologías de inspección y de exigencia, incluso la metodología de la multa, ¿no? No es lo mismo aplicar una multa, esto es muy importante, porque a lo mejor el incumplimiento es el mismo, pero si multas en exceso a una empresa chica, el objetivo es que vas a quebrarla. Y el objetivo no es destruir empleo. El objetivo es que modifique. Es decir, si vas a una tortillería que no tiene el sistema eléctrico adecuado, el objetivo es que arregle el sistema eléctrico, no que le pongas una multa que obligue a que cierre la tortillería y, por tanto, se pierdan 5 empleos. Esto es lógico y estamos protocolizando hasta la imposición de multas para no dejarlo, insisto, al libre albedrío de un funcionario en Colima, en Monterrey o en Chetumal. Esto es importante para que los criterios de multa también se condigan con el tamaño de la empresa, ¿no? Esta es la idea. Entonces la respuesta es sí, pero con estos condicionantes que te comenté. Muchas gracias, sí. Luis Alberto Ramírez, desde el Bajío, desde Guanajuato. ¿Eres tan amable de abrir tu micrófono? Sí, como no, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Si estos cambios que se han realizado, tanto legislativos como de estrategia, como de tecnologías, etcétera, realmente se han reflejado ya en indicadores, en resultados, en los que se pueda ver que finalmente se está logrando que en los centros de trabajo se tengan mejores condiciones de trabajo, se reduzcan los accidentes, tanto en frecuencia como en gravedad de los mismos. En fin, si realmente, porque finalmente creo que la inspección, pues, como tal, no es un fin, sino un medio, ¿no? Entonces, realmente, si estos cambios se están reflejando en mejores condiciones laborales. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Pues mira, tu pregunta es muy importante, me parece que es trascendente, y deja que te ponga un ejemplo. Bueno, un comentario. Hay que medir esto a medio y largo plazo, porque, insisto, en México hay más de 1 millón de empresas y nosotros vigilamos 40.000 al año, ¿no? Entonces, es una inspección estratégica, no hay país que pueda vigilar a todo el mundo. Esto significa que la responsabilidad de que el trabajo en México sea un trabajo digno es de las empresas, no de la inspección. Esto también es importante. Con inspección o sin inspección, las empresas tienen la obligación de cumplir con la ley. Por tanto, el principal responsable de que no haya accidentes es la empresa. El principal responsable de que se pague con respecto a la ley, que cumpla con el salario mínimo, que no des de alta un salario en el IMSS distinto del real, que tengas tus comisiones, que revises tus recipientes sujetos a presión, es quien tiene la obligación de cumplir con la ley, que es la empresa. Entonces, quiero enviar el mensaje de que es la responsabilidad troncal, medular, de cumplir con la ley, es de quien tiene la obligación de cumplirla. En este aspecto estamos hablando hoy, que son las empresas, en colaboración con los sindicatos, claro, pero es la empresa. Por tanto, la responsabilidad de que se cumpla con la normatividad no es
de la facultad de fiscalización, de la facultad de vigilancia. Eso es un instrumento, es algo que coadyuva, es algo que presiona al modelo, que presiona al sistema, que lo tensa, que sabe que hay una vigilancia. Siempre que se sepa que eres susceptible de vigilancia, imanta, estimula el cumplimiento. Pero el cumplimiento debe ser una labor de responsabilidad ciudadana, empresarial, yo diría incluso que patriótica. Es decir, tenemos que cumplir todos con nuestro nicho de responsabilidad para que nuestro país sea un lugar mejor donde vivir. Dicho esto, si cada quien en nuestro nicho de acción cumplimos con la ley, el que tenga que tener una empresa que cumpla con la ley, el que va caminando por la calle que se pare ante el semáforo en rojo, el que tenga que pagar el IVA que lo pague, en fin, quiero decir, cada quien, el que maneje una bicicleta que cumpla con las reglas de tránsito, que cada quien cumpla con la ley independientemente de quién lo vigila o de la calidad de la vigilancia. Dicho esto, ¿la vigilancia es importantísima? Sí, ¿no? Esto es, sí me pongo el ejemplo de esta metodología muy nórdico-escandinava de que te subes al metro y nadie te pide el boleto del tren, ¿no? Que no hay torniquete, que tú compras el billete del metro en una maquinita y puedes entrar sin que nadie, ni tecnológica ni físicamente te lo pida, pero eso sí, de vez en cuando sueltan un revisor. Y si te pillan sin el boleto de metro, la multa es enorme, ¿no? Frente a sistemas de torniquetes donde tienes que comprar y es obligatorio que una máquina o un ser humano te pique el billete para que puedas entrar. Aquí estamos un poco porque además sería imposible de otra forma, en la metodología nórdica. La inspección es ese revisor escandinavo que se suelta de vez en cuando en la confianza de que todo el mundo tiene la responsabilidad de cumplir. Una vez que entonces hacemos esas 40 o 50.000 inspecciones anuales en un universo inmenso de 1 millón, por eso es tan importante que sean profundas de calidad y estratégicas. El objetivo es mantener esa tensión en el sistema, que sepa el tejido empresarial que existe la inspección, que es cada día más efectiva, más inteligente y más honrada, ¿no? Esto es muy importante hacerlo. Ahora, te quiero poner ahora el ejemplo de los indicadores. Un indicador que nos autoimpusimos y que es muy importante y muy exigente, que va en el sentido de la filosofía que tú nos manifestabas, es el siguiente. Nosotros, sobre todo en las de salud y seguridad, no solo, pero sobre todo en las de salud y seguridad, imponemos medidas a las empresas. Más allá de la multa o no, sobre todo en salud y seguridad, lo importante no es que te ponga una multa porque no tenías una señalética o porque el recipiente no estaba adecuado. El objetivo es que pongas la señalética, que mejores la ventilación, que mejores la iluminación, que mejores la seguridad mecánica, que pongas las salidas de emergencias o lo que fuere, ¿no? El objetivo es medir que transformaste la calidad física del trabajo en el centro de trabajo. Un indicador entonces que pusimos fue cuántas medidas imponemos a las empresas. Acuérdense que hay la obligación de la inspección del trabajo de hacer una visita que se llama visita de constatación de medidas. Bueno, eso no se había medido nunca. Bueno, mídase de todas esas recomendaciones o medidas u órdenes que se le da a la empresa de hágase esto, ¿cuántas se hacen? Es decir, ¿cuántas veces la inspección, más allá de las multas, logró modificar la realidad de la empresa? Porque muchas veces la multa puede ser controvertida en los tribunales, ¿no? Y se pasan años ahí, pero independientemente de la pelea en los tribunales por la multa, el centro de trabajo modificó objetivamente las condiciones de seguridad y salud tal cual se le dijeron en la inspección, sí o no. Y el resultado es que el 88% de las medidas que la Secretaría del Trabajo impone, las empresas las cumplen. Entonces, estamos hablando de que aproximadamente hay 180.000 acciones al año de modificación de condiciones objetivas en las empresas en mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Y sistemas como el PAST, compartidos con el IMSS,
de seguridad en el trabajo, que es una suerte de ISO 9000 aplicado a la seguridad, hace que las empresas que se hayan acogido a este sistema PAST, además de las ventajas en la inspección, tienen una reducción de accidentes de un 64% frente a empresas que no están en el PAST. Entonces, quien cumple con la ley, quien cumple con las normas, quien cumple con las medidas, demuestra tangiblemente con estos indicadores que disminuye sus accidentes, sus riesgos y además con el complemento del estímulo de que su nivel de riesgo en el INS baja y por tanto sus cuotas son menores. Gracias. Jesús Garnica, adelante. Gracias, Alfredo. Entiendo, Alejandro, que en el nuevo protocolo de inspección se incluyen campos diferentes, como por ejemplo la injerencia patronal, el temas de perspectiva de género, temas de trabajo de adolescente o de trata de personas. También hay indicadores o formatos que nos puedan orientar que estamos dentro de este parámetro de cumplimiento. Sí, lo de la injerencia sindical, eso no lo hemos operado aún, no estamos en ello. Entonces todavía no. La idea es que por el mecanismo del TEMEC, ¿no? Nos están solicitando que las investigaciones sobre la solidez o no de lo denunciado en el mecanismo lo está haciendo la Inspección del Trabajo. Entonces estamos construyendo un protocolo para eso. Pero eso no es un protocolo transversal, no es que en todas las inspecciones se vaya a vigilar eso, porque el de perspectiva de género sí es transversal. O sea, no va a haber inspecciones de perspectiva de género, sino en todas las inspecciones se van a hacer con perspectiva de género. Entonces, en cualquier inspección de cualquier materia va a haber una serie de indicadores para ver si se cumple básicamente con una suerte de pool básico de normas de perspectiva de género, como igualdad salarial, tiempos de lactancia, de maternidad, etcétera, ¿no? Esto sí, en cualquiera. Lo de la injerencia sindical es un protocolo especializado exclusivamente cuando las áreas competentes nos pidan que la Inspección del Trabajo haga la investigación en torno a si hubo injerencia o no la hubo. Esto es nuevo para todos. Esto es muy nuevo para todos. Esto estamos construyéndolo desde cero para que los inspectores también tengan claro algo que no han hecho nunca, que es vigilar esto. En cuanto a trabajo infantil y trabajo adolescente permitido y perspectiva de género, esas tres cosas sí son transversales. Lo que pretendemos es que cuando un inspector vaya a cualquier centro de trabajo, a cualquier tipo de inspección, si advierte trabajo infantil, sepa qué hacer, ¿no? Porque el trabajo infantil es un delito, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con el DIF, tiene que ver con el maltrato, con la trata. Es un tema más penal que laboral, pero muchas veces la primera autoridad que lo ve, que lo presencia, que lo constata, es la laboral. Y debemos darle una certidumbre al inspector de qué debe hacer, llamar a quién, cómo debe asentarlo en un acta, debe llamar a la policía, no lo debe hacer, cuándo, cómo. Esto es importante. En el tema del trabajo adolescente permitido, eso es más fácil, es laboral, 100%, y darle unos indicadores claros de qué actividades son las no peligrosas y dónde puede haber un adolescente en edad permitida trabajando en un centro, igualmente en cualquier tipo, porque eso puede tropezárselo en cualquier inspección, en cualquier tipo de centro de trabajo. Y lo de género ya lo comenté, ¿no? Ver que haya perspectiva de género. Lo de perspectiva de género, no hay nada, no se está legislando nada nuevo. Es simplemente que en la ley hay muchos puntos que tienen que ver con género, ¿no? Muchos derechos que tienen que ver o que contribuyen o que cimentan, apuntalan la igualdad de género, pero están sueltos. Lo que hemos hecho en el protocolo es que en cada inspección hay una serie de indicadores de género, todos juntos, que si se cumplen, es decir, que si el inspector constata que hay salas de lactancia, si las debe de haber, que las mujeres embarazadas o que han dado a luz hace poco les han dado el tiempo que les tienen que dar a ellas y a ellos, ¿no? a los padres,
Es decir, que si les dan tiempo, insisto, para la lactancia, que si a trabajo igual, salario igual, en fin, este tipo de cosas donde se mide que se cumpla con la ley. Estas normas no son nuevas. Inspeccionarlas transversalmente, en conjunto y siempre, sí, estamos muy contentos con esto, porque si hacemos 40 o 50.000 inspecciones al año, son 40 o 50.000 pruebas diagnósticas de si las empresas de México se cumple con la igualdad de género o no, porque vamos a comprobarlo 40 o 50.000 veces, ¿no? Igualmente con el trabajo infantil, con el trabajo adolescente, pero que quede claro, con la injerencia sindical, no. La injerencia sindical es a petición de parte, un tema expreso. Muchas gracias. Gerardo Cleto. Horacio Garmendia tiene ya hace un rato levantada la mano. Primero va Gerardo Cleto y luego Horacio Garmendia, si eres tan amable, y luego Paco. Muchas gracias por la exposición. 2 puntos que quiero comentar. Respecto al tema que el licenciado Rubén López Malo hablaba, la diferencia de pequeñas y medianas empresas comparadas con las grandes empresas, no sé si hubiera el interés de poder hacer un manual dirigido a pequeños empresarios, a empresarios que están buscando competir, están buscando crecer, pero en el mundo de los cambios, de los reglamentos, se enfrentan a muchos obstáculos y la mayoría del personal que atiende estas pequeñas empresas, estos pequeños negocios, en donde hay familiares, en donde está algún conocido llevando tema de administración, tema de relación, pues no son los especialistas para tratar los temas de justamente inspecciones o los temas de los reglamentos. A mí se me ocurre como presidente de la asociación, yo presido una asociación que se llama Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, agremiamos fundamentalmente empresas chicas, y lo que sucede entre los agremiados es que cuando se sabe de alguna inspección, lo primero que se hace es que el empleado o quien está a cargo se espanta y muchas veces se niega la inspección más por espanto que por no cumplir los reglamentos. Entonces, como que el pequeño comercio, tomando el punto que tocaba Rubén, el pequeño comercio no está adecuado, no está preparado, no tiene un manual y muchas veces nos llevan a la comparación del pequeño comercio con la gran empresa y efectivamente, aunque tenemos que cumplir con los reglamentos que siendo pequeños o grandes, la ley debe ser pareja para todos, la preparación de los funcionarios, de los comercios o de las empresas, pues no es la misma. ¿Habría el interés o la posibilidad de tener un manual, algo que pudiera ayudar a asesorar mejor en este tema de las inspecciones a los comercios? Y lo refiero porque justamente hace 2 semanas hablamos de un fenómeno que empieza a ser novedoso en Ciudad de México, en la zona metropolitana, que es el empleo de inmigrantes en pequeños establecimientos. Hoy en día, muchos de los migrantes que antes estaban de paso en la Ciudad de México, estaban entre 15 días, 3 semanas, un mes a lo mucho. Hoy la mayoría de los migrantes pues está quedándose en la Ciudad de México más de 3 meses. Ya hay algunos que llevan 5 meses y a mayor tiempo de estancia, pues los mismos migrantes están buscando un empleo. Y es el pequeño comercio, son las pequeñas entidades mercantiles las que les dan trabajo. Las grandes empresas pues no les dan a los migrantes el empleo. Y vi ya alguna nota después de lo que comentamos, que se está incrementando el número de pequeños establecimientos que está dando trabajo a los migrantes. Vi por ahí una nota publicada en donde le caen la inspección a los negocios para ver si están empleando migrantes o no. Entonces, este tema de la asesoría de cómo poder llevar mejor una asesoría para los pequeños establecimientos y apoyarlos, pregunto si sería del interés. Sí, la contestación es que todo el interés, es decir, si tú tienes el pulso de las pequeñas empresas y crees que eso que me dices es útil, pues si tú crees que es útil, por tanto, hagámoslo. Búscame y trabajemos juntos en este suerte de manual. Insisto,
Aquí es más importante tu opinión que la nuestra. Si tú crees que estás en el día a día con ellos, que para evitar estos efecto espantada, ¿no? Efecto manada de ñu, ¿no? Ante la inspección, y lo bueno es un manual, un protocolo, unos lineamientos, algo que construyamos juntos para que estos funcionarios menos profesionalizados que en las grandes empresas sepan cómo afrontar una inspección, cómo contestarla sin asustarse, con garantías, con impecabilidad. Si quieres, a través de Alfredo, que tiene mis datos, juntémonos formalmente y construyámoslo juntos, con todo gusto. Muy amable, gracias. Horacio Garmendia, si eres tan amable. Gracias, muy buenos días, Alejandro. Gracias por la exposición. Fíjate que nada más para complementar el punto anterior, creo que valdría mucho la pena volver a los criterios que se tenían antes en la Secretaría de cambiar las inspecciones que van así, digamos, inclusive hasta por una queja, cuando son menos de 10 trabajadores, cambiarlas por asesoría y acompañamiento, ¿no? Para que no sean objeto de una sanción, porque una empresa que las que estás comentando, en realidad la mayoría son familiares, inclusive, ni siquiera son micro, ¿no? La misma familia son los que atienden el negocio. ¿Por qué no me dejas que te conteste a ese punto sin interrumpirte? Ahora me haces la pregunta, que esto no fue una pregunta, un comentario. Quiero, por favor, que pongan en valor que estamos haciendo 100.000 inspecciones menos que antes. 100.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente estamos dejando de ir a esa paja molesta y sin un impacto real, y estamos intentando hacer 40, 50.000 inspecciones de profundidad. Y muchas de ellas son de asesoría, porque además la ley y la normatividad no ha cambiado. Hay primeras que son de visita, la segunda ya es inspección. Entonces, en este sentido, estamos inspeccionando mejor que nunca, pero menos que nunca. Esto también quiero que se ponga en valor en esta idea de que la inspección no está para molestar, sino está para cambiar la realidad objetiva, ¿no? Entonces, coincidimos en la filosofía de lo que dices. Sí, un segundito nada más, Paco Salazar, para que alcancemos más o menos porque ya en pocos minutos Alejandro tiene que partir. Paco, si eres tan amable. Sí, como no, muchas gracias, Alejandro. Primero, para felicitarte, porque se ve que han metido ya en las manos en el asunto y están tratando de resolverlo. Felicidades. Muchas gracias por participar con nosotros. Y tengo dos comentarios muy sencillos. Uno, tú lo has notado, tenemos en este instituto una gran preocupación por el microtrabajo y por el empleo informal. Mi petición sería cómo ustedes, con la experiencia y la capacidad que tienen, pueden ayudar a formalizar a estas empresas que batallan mucho para formalizarse. Primera cosa. Segunda cosa, ¿cómo hacer para vigilar a los grandes contaminadores de este país que se llaman CFE y Pemex? Esas son empresas muy complicadas, muy difíciles, las conozco, entonces eso hay que hacer. Y tercera, oye, necesitan más presupuesto, cuenta con nosotros para que les den más presupuesto. No puede ser, como tú lo dices, que un inspector gane 14,000 pesos, porque a la empresa le va a dar 20,000 y se va a ir con ellos. Muchas gracias, Alejandro. Esos eran mis comentarios. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al punto 3, pues gracias por los deseos, ¿no? Ojalá. En cuanto a lo de la formalización del empleo, eso amerita un programa sobre ese tema, ¿no? Que no es un tema de la inspección, pero es un tema de trabajo. Yo tengo mi opinión al respecto y encantado las comparto, quizá más como tertuliano que como funcionario, porque mi labor de funcionario no tiene que ver exactamente con la formalización del empleo. Y en cuanto a la contaminación o no contaminación, no es mi tarea esa. Eso le toca a otro tipo de entidades la vigilancia de la capacidad contaminante o no. Sí me toca en Pemex y en la CFE, que los inspecciono, ver si cumplen con la ley en cuanto a seguridad, a salud, eso sí me toca, ¿no? Pero su capacidad contaminante o el cumplimiento de las normas ecológicas no es mi competencia. Ricardo López Olvera, si eres tan amable. Alfredo, muchas gracias por tu participación. Mira, una pregunta muy concreta. ¿Qué pasa con las inspecciones a las clínicas y hospitales del IMSS? ¿Qué pasa? Pues nada, que se desahogan según la materia que sean
y que tienen que contestar. Es decir, nosotros no recibimos muchas quejas en hospitales del IMSS, la verdad. Recibimos sobre todo durante la pandemia, ¿no? De seguridad y salud, y las atendemos y se sustancian. Es decir, son inspecciones en ese tipo, ¿no? En realidad no son muchas las que recibimos, pero las que recibimos las atendemos como si se quejan de un hospital privado. Las sustanciamos. Si encontramos incumplimientos, insisto, el objetivo es que se cumplan, ¿no? Que se modifiquen las acciones, y ya desde lo laboral, porque luego hay temas de otra índole, ¿no? Pero desde lo laboral así es, ¿no? Si me lo preguntas porque tienes algún caso en particular que te interesa, búscame y lo vemos, ¿no? Porque seguramente tu pregunta tiene un caso real atrás, ¿no? Que no es ahora el espacio para verlo, pero si me quieres plantear algún caso en concreto que tengas interés en profundizar en él, a través de Bernades, con todo gusto. No, en caso de, es que las evidencias de las deficiencias que existen, ahí están, o se requieren de una queja. Pero no te entiendo, es decir, las evidencias pueden estar en los hospitales del IMSS o del ISSSTE o privados o lo que sea, pero la inspección del trabajo, insisto, no tienen la capacidad de ir a 1 millón de centros de trabajo. Yo voy a 40 o 50.000 al año y tengo como 7.000 denuncias al año, en general, no de hospitales, que quede claro. Tengo, o sea, de las 50.000 o 40.000 inspecciones que hago cada año, entre 4 y 7.000, según el año, son denuncias. Es decir, es el trabajador, es el ciudadano que dice, oye, ve ahí que veo algo que está mal. La denuncia es una fuente extraordinaria de inspección. Entonces, si la deficiencia está ahí, indíquenmela y ahí estaremos, ¿no? Pero necesito, yo de oficio no puedo ir a inspeccionar todos los hospitales del país, como no puedo ir a inspeccionar todos los supermercados del país, que por ejemplo el sector con uno de los mayores índices de accidentes los índices de siniestralidad más grandes del país son las superficies, las tiendas de los supermercados, pues, ¿no? Entonces, pero tampoco voy a todos, ¿no? No puedo ir, o sea, la abarcabilidad de la inspección es finita, pero las denuncias o las estadísticas de accidentes son un detonador de posibilidad de inspección muy alta, ¿no? Así es. Carlos Ortiz, si eres tan amable. Sí, rapidísimo. Alejandro, muy bien, me gustó mucho todo lo que comentaste. Esto lo tienen que escuchar muchos empresarios. Yo te invito a Puebla, si es de tu interés, a tener una reunión con líderes empresariales donde puedas externar todo esto. Alfredo y Rubén ya lo dijeron, ¿en qué te apoyamos? Bueno, pues si esto que nos acabas de decir lo pueden escuchar muchísimo más gente y que tú no te desgastes tanto, pues yo me comprometo a hacer una reunión aquí en Puebla y nos encantará que nos visites, y promesa de que vas a comer muy bien aquí en Puebla, ¿eh? Hay buena comida, si quieres venir en agosto, los chiles de nogada, estás invitado, pero ojalá sea antes. Muchas gracias. Encantado de ir a Puebla y encantado de colaborar. Por cierto, se me está acabando el tiempo y no me quiero ir sin recordarle a todos los que vayan a escuchar este programa que estamos en tiempo de renovación del REPSE. Acuérdense que el REPSE se le vence este año a 90.000 empresas. Ya está, se publicaron ya cómo hacer la renovación. No se puede adelantar, hay un calendario, tienes 90 días y ahora mismo están renovando el REPSE todas las empresas que lo obtuvieron en marzo y abril de hace 3 años, ¿no? Si lo obtuviste en marzo del 2021, tienes abril, mayo y junio para la renovación. Si lo obtuviste en abril, pues tienes mayo, junio y julio, así, ¿no? Son 90 días con respecto al mes en que lo obtuviste hace 3 años. Y bueno, el sistema está abierto y hacer un llamamiento a que se haga. Les pongo un dato estadístico.
en el mes de marzo podrían haberlo renovado más o menos 1.200 y renovaron 800, ¿no? Entonces, claro, también tengan en cuenta que de las 151.000 empresas que se inscribieron en el REPSE, como fue al principio de la reforma en materia de subcontratación y ante ciertas dudas, muchas empresas, lo necesitasen o no, lo sacaron. El sistema ha madurado, ya no hay dudas en quién lo necesita y quién no, y seguramente estamos calculando que de las 151.000 empresas quizá lo renueven 100.000, 110.000. Es decir, las que en realidad, una vez madurado el sistema en 3 años y la maduración en la aplicabilidad de la ley, ya saben que lo necesita. Perdón comercial, pero es que se me está acabando el tiempo y no quería irme sin decir que ya pueden renovar el REPSE. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación y ojalá muy pronto podamos tener una tertulia contigo para hablar de otros temas tan interesantes. Como sabemos que nos interesa mucho tu punto de vista sobre la historia, sabemos que tienes una maestría y un doctorado en Historia de México, sabemos que es uno de tus expertise, no como funcionario público, sino como amigo, y sería muy interesante el poder tener esa bohemiada, y en eso somos expertos, principalmente Paco y Rubén. Muy bien. Bueno, pues encantado de recibir los influjos de esa experiencia y de esa expertise, como tú dices, y quedo en espera de lo de Puebla y de la redacción de este manual para pymes, que no quede ahí en el tintero. Hagámoslo, ¿no? Pues muchas gracias, un abrazo y muy buenos días.